Esto es solo el comienzo de la historia millonaria. Entre tentaciones prohibidas y secretos letales, dos titanes se enfrentan en una lucha donde cada segundo cuenta. Permanece atento y déjate sorprender por cada giro que redefine el juego del poder. El aire dentro de la sala de juntas estaba cargado de tensión, una guerra silenciosa librada a través de intercambios de miradas afiladas y palabras medidas. El aroma de caoba pulida y colonia costosa impregnaba el espacio, mezclándose con el leve amargor del café recién preparado. Alexandra Carter se sentaba con la espalda recta, su blazer azul marino impecable, sin una sola arruga a la vista. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en una elegante cola de caballo, revelando sus pómulos afilados y sus labios llenos que, en ese momento, se curvaban en una leve sonrisa. Acababa de hacer lo impensable. Al otro lado de la mesa, Chase Parker se recostó en su silla de cuero, su mandíbula esculpida tensa, sus penetrantes ojos azules estudiándola como si fuera un enigma que aún no había resuelto. Su traje gris carbón estaba impecable, su corbata apenas aflojada, como si hubiera anticipado una batalla pero no esperaba ser tomado por sorpresa. «Estás loca si crees que voy a aceptar esto», dijo finalmente Chase, su voz baja, casi divertida, pero con un matiz más oscuro. Alexandra ladeó la cabeza, sus dedos tamborileando sobre el contrato frente a ella. «Diría que simplemente estoy siendo minuciosa, señor Parker. La laguna legal que planeaba explotar ya no es viable. A menos que, por supuesto, disfrute de las demandas». Los demás ejecutivos permanecieron inmóviles, observando el intercambio como espectadores en una partida de póker de alto riesgo. Los labios de Chase se curvaron en una sonrisa lenta y peligrosa. «Impresionante. La mayoría de los abogados de esta firma no habrían detectado esa cláusula». «Bueno, yo no trabajo para esta firma», replicó Alexandra con suavidad, alzando el mentón. «Me contrataron para hacer un trabajo. Y eso incluye proteger a Parker Global de su propia imprudencia». Algo destelló en su mirada, algo calculador pero también intrigado. Chase prosperaba en un mundo de control, de riesgos calculados y maniobras empresariales despiadadas. Y, sin embargo, Alexandra acababa de darle jaque mate frente a su propia junta. Esperaba que la despidiera en ese mismo instante. En su lugar, él se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre la mesa. «Felicidades, señorita Carter. Acaba de ganarse un ascenso». Alexandra parpadeó, desconcertada por un momento. «¿Perdón?» «¿Me escuchó?» La sonrisa de Chase se profundizó. «A partir de ahora, será mi asesora legal personal. Se encargará de las negociaciones más confidenciales de la empresa, garantizará contratos herméticos y evitará que cometa, como lo dijo. Sí, errores imprudentes». Era un reto. Una prueba. Y Alexandra nunca retrocedía ante un desafío. Cruzó las manos sobre la mesa y sostuvo su mirada sin vacilar. «Acepto». La sonrisa de Chase era todo filo, satisfacción envuelta en algo más. «Perfecto. Bienvenida al juego, señorita Carter». 3 semanas en el trabajo y Alexandra había aprendido 3 cosas sobre Chase Parker. 1. Era brillante, implacablemente brillante. Su mente operaba 5 pasos por delante de todos los demás, desglosando problemas antes de que pudieran formarse por completo. 2. Era peligroso. No de una manera violenta, sino en la forma en que dominaba una sala, en cómo sabía exactamente cómo doblar a las personas a su voluntad. Y 3. Era la tentación hecha hombre. Eso era lo más peligroso. Lo sentía en la forma en que su presencia se prolongaba, un tirón que se negaba a reconocer. En la forma en que sus ojos recorrían su cuerpo solo un segundo más de lo necesario. En la forma en que su voz descendía cuando estaban solos, como un secreto solo para ella. Y, aún así, la línea permanecía. Hasta aquella noche, después del horario laboral, cuando las líneas se desdibujaron por completo. Una botella de tequila descansaba entre ellos, medio vacía, el líquido ámbar atrapando el resplandor tenue de las luces de la oficina de Chase.
El horizonte de la ciudad se extendía detrás de él, con ventanales de piso a techo que los hacían sentir suspendidos en la misma noche. «Me sorprendes, Carter», dijo Chase, haciendo girar su vaso entre los dedos, observándola con esa sonrisa perezosa y astuta. Alexandra arqueó una ceja. «No debe de ser algo fácil de lograr, imagino». Su mirada se oscureció, algo parpadeando bajo la superficie. «En absoluto». Un latido de silencio pasó, cargado y eléctrico. Y entonces se inclinó hacia adelante, su voz descendiendo a algo más bajo, más intoxicante. «Dígame, señorita Carter, ¿cree en el autocontrol?» Ella vaciló, apretando un poco más su vaso. «Depende de la situación». La sonrisa de Chase era puro pecado. «Bien. Porque propongo una apuesta». Alexandra entrecerró los ojos. «¿Qué clase de apuesta?» «El primero en ceder a la tentación, pierde». Su respiración se trabó, su corazón latiendo con demasiada fuerza en el silencio que siguió. Se obligó a sostener su mirada, a ignorar el calor repentino en la habitación. «¿Y qué gana el que resista?» La sonrisa de Chase se profundizó, sus dedos trazando el borde de su vaso. «Derecho a presumir». Una exhalación lenta. Podía alejarse de esto. Debería hacerlo. Pero no lo haría. Alexandra inclinó el mentón, una lenta sonrisa curvando sus labios. «Hecho, Parker». Los días que siguieron fueron una danza lenta y tortuosa. Reuniones en la sala de juntas donde la mano de Chase rozaba la suya, solo un segundo demasiado largo. Vuelos en jet privado donde sus rodillas se tocaban accidentalmente y ninguno se alejaba. Noches de trabajo hasta tarde donde su voz descendía, suave como la seda, sus labios a un suspiro de su oído. Era un juego. Una prueba de voluntades. Y la estaba volviendo loca. Lo veía en sus ojos también, en la forma en que su control se deshilachaba en los bordes. En la manera en que sus dedos se flexionaban, como si resistiera el impulso de alcanzarla. Pero ninguno cedió. Hasta la noche en que todo cambió. Una tormenta rugía afuera, la lluvia golpeando los ventanales mientras los relámpagos iluminaban la oficina de Chase. Alexandra estaba junto a su escritorio, brazos cruzados, pulso acelerado. «Esto es una locura, Chase». Él sonrió, dando un paso más cerca. «Y, sin embargo, no te has marchado». Ella tragó saliva, negándose a retroceder. «Porque me niego a perder». Algo se rompió en su mirada. «Yo también». Silencio. Un respiro. Una tormenta creciendo dentro de ellos, tan feroz como la de afuera. Chase la alcanzó. Y esta vez. Ella se lo permitió. Los dedos de Chase flotaban justo por encima de la cintura de Alexandra, el espacio entre ellos reducido a un filo de navaja, sus alientos mezclándose en el aire cargado. Podía oír la lluvia azotando el cristal, el distante rugido del trueno, pero todo se desvaneció en el fondo, tragado por la fuerza sofocante que los atraía el uno al otro. Sus manos, ásperas y cálidas, finalmente hicieron contacto, un roce ligero como una pluma contra la tela de su blusa. Sintió el calor de su palma incluso a través de la seda cara, su estómago tensándose en respuesta. Maldita sea. Debería detener esto. Debería recordarle la apuesta, las consecuencias, el desastre inevitable que los esperaba si cruzaban esa línea. Pero su cuerpo no estaba escuchando. Chase exhaló lentamente, como si se aferrara al último hilo de autocontrol. «Di la palabra, Carter». Su corazón latía con fuerza. «¿Qué palabra?» Él inclinó la cabeza, su sonrisa oscura, provocadora. «Alto». Una chispa de desafío se encendió en su interior, luchando contra la necesidad que arañaba su pecho. Nunca había sido de las que retroceden, nunca se había rendido sin pelear. Así que, en lugar de responder, hizo lo único que lo empujaría al límite. Dio un paso más cerca. Sus cuerpos se rozaron, su pecho contra el de él, sus labios suspendidos junto a su mandíbula.
La aguda inhalación que él tomó envió un escalofrío de satisfacción por su columna, una peligrosa sensación de triunfo retorciéndose en su estómago. Su agarre en su cintura se apretó, su respiración ahora más rápida. «Estás jugando con fuego», murmuró él. Ella sonrió contra su piel. «Pensé que te gustaba el fuego». Un gruñido bajo escapó de su garganta, y de repente, era ella quien estaba siendo acorralada contra el escritorio, su espalda presionada contra la madera pulida. Chase se cernía sobre ella, enjaulándola sin tocarla, su mirada ardiendo en la suya. Y entonces retrocedió. La pérdida de su calor fue instantánea, desconcertante. Alexandra parpadeó, su pulso aún retumbando en sus oídos mientras Chase pasaba una mano por su cabello, exhalando con fuerza. «Casi me tenías», admitió, su voz áspera. Pero no del todo. La frustración la atravesó, una mezcla de rabia y admiración involuntaria. Eran demasiado obstinados para su propio bien. Ajustando su blusa con movimientos deliberados, se enderezó, su expresión neutral. «Espero que estés listo para la segunda ronda, Parker». Él soltó una risa baja, sacudiendo la cabeza. «Oh, Carter. Esto es solo el comienzo». Y que Dios la ayudara, porque sabía que tenía razón. La tensión entre ellos permaneció como una corriente subterránea, estirándose con fuerza en cada reunión, en cada negociación, en cada mirada furtiva que duraba un segundo demasiado. Pero Alexandra se negó a dejarse distraer. No cuando la verdadera batalla se estaba librando ante ella. Su antiguo bufete, Holloway y Finch, acababa de presentar una demanda contra Parker Global, alegando actividad fraudulenta en una fusión reciente. Un movimiento diseñado para hacer tambalear el imperio de Chase y, lo que era peor, sabía exactamente quién estaba detrás. Robert Holloway. El mismo hombre que la había despedido cuando se negó a ignorar su corrupción. Sentada frente a Chase en su oficina privada, Alexandra deslizó los documentos legales sobre el escritorio. Alegan que falsificaste los registros financieros en la adquisición de Phoenix Tech. La mandíbula de Chase se tensó mientras revisaba los papeles, su ceño frunciéndose. «Mierda». «Por supuesto que es una mierda», coincidió Alexandra. «Pero también es peligroso. Holloway no haría este movimiento a menos que creyera tener ventaja». Chase se recostó en su silla, frotándose las sienes. «Trabajaste para esos bastardos», su mirada se clavó en la de ella. «¿Cuál es su jugada?» Ella dudó. «Intentarán vincularte con las cuentas offshore que Phoenix Tech usó para ocultar activos antes de la fusión. Si logran demostrar que Parker Global estaba al tanto, presionarán para abrir una investigación federal». Chase soltó una maldición entre dientes. «Así que no solo vienen por mí. Quieren hacer arder toda la compañía». Alexandra asintió. «Y si lo logran, el valor de tus acciones se desplomará. Tu junta se volverá en tu contra». Él guardó silencio por un largo momento. Luego, lentamente, una sonrisa se formó en sus labios. «Supongo que debo estar agradecido de tenerte de mi lado, entonces». Ella puso los ojos en blanco. «No te pongas engreído, Parker. Aún nos queda una guerra por ganar». Su mirada se oscureció, algo más profundo reflejándose en su expresión. «Carter, confío en ti». Las palabras la tomaron por sorpresa. Confianza. Era un sentimiento peligroso en su mundo. Y, sin embargo, al mirarlo, se dio cuenta de algo aterrador. Ella también confiaba en él. Y eso la asustaba más que cualquier demanda. Cuanto más Alexandra investigaba la demanda, más inquieta se sentía. Algo no cuadraba. Tarde en la noche, sentada a la luz tenue de su laptop, se hundió en registros financieros, transcripciones legales y memorandos internos. Chase se había ido hace horas, pero ella se quedó, decidida a encontrar la pieza faltante. Y entonces, lo encontró. Una cláusula oculta en el testamento del padre de Chase. Su estómago se encogió al leerla. Si Chase Parker se enamora antes de los 35 años,
Perderá toda su fortuna. Las manos de Alexandra temblaron. Esto no se trataba solo de una guerra corporativa. Se trataba de control. El padre de Chase había escrito esa cláusula para asegurarse de que su hijo permaneciera despiadado, sin ataduras. El amor era una debilidad, un obstáculo para el poder. Y el momento no podía ser peor. Porque si Alexandra había aprendido algo en las últimas semanas, era que Chase estaba peligrosamente cerca de romper su propia regla. Y ella también. Cerró la laptop de golpe, empujándose hacia atrás en su silla, su mente girando. Tenía dos opciones. Podía decirle la verdad a Chase, advertirle antes de que fuera demasiado tarde. O podía alejarse antes de convertirse en la razón por la que lo perdiera todo. Su pecho se contrajo mientras tomaba su abrigo y se dirigía al ascensor. Ya sabía lo que tenía que hacer. Solo que no sabía si tendría la fuerza para hacerlo. Alexandra apenas registró el trayecto en taxi de regreso a su apartamento. Las luces de la ciudad parpadeaban en un borrón, destellos de neón reflejándose en las calles empapadas por la lluvia, pero su mente estaba consumida por un solo pensamiento. Chase nunca debe saberlo. Si lo hacía, todo lo que tenían, fuera lo que fuera, quedaría manchado. Podía imaginar su reacción, la forma en que su voz se endurecería, como la calidez en su mirada se volvería fría. Pensaría que lo había jugado. Y tal vez, solo tal vez, se había jugado a sí misma. Tan pronto como cruzó la puerta de su apartamento, se quitó los tacones y exhaló con fuerza. Pero justo cuando estiró la mano para encender la luz, una voz cortó la oscuridad. «Te fuiste sin decirme nada». Se quedó helada. Chase. La luz del farol de la calle proyectaba su silueta en sombras, la línea ancha de sus hombros, la tensión inconfundible en su postura. Estaba apoyado contra la ventana, las manos en los bolsillos, su mirada fija en ella. Su pulso se desbocó. «¿Cómo demonios entraste?» Él esbozó una media sonrisa, pero no llegó a sus ojos. «Tienes una seguridad pésima». Alexandra cruzó los brazos, forzando su expresión a la neutralidad. Necesitaba espacio. Su mandíbula se tensó. ¿De qué? Tú. La palabra ardió en la punta de su lengua, pero la tragó. Del caso. Tenía cosas que resolver. Su mirada se estrechó, escudriñándola, buscando algo que ella no estaba lista para darle. ¿Y lo hiciste? No. Un pesado silencio se instaló entre ellos. Finalmente, Chase se separó de la ventana, cerrando la distancia entre ellos con pasos lentos y calculados. Alexandra se mantuvo firme, pero cuando llegó a su lado, sus dedos rozaron su muñeca, apenas un susurro de contacto. «Dime qué está pasando, Carter». Su voz era más suave ahora, teñida con algo peligrosamente parecido a la preocupación. No podía. Así que hizo lo único que sabía que lo haría dejar de preguntar. Lo besó. Una inhalación aguda. Un segundo de vacilación. Y luego. Chase la atrajo contra él, sus manos enredándose en su cabello, su boca reclamando la suya con una urgencia que le robó el aliento. Que Dios la ayudara, porque lo permitió. Era imprudente. Era inevitable. Y era el principio del fin. Alexandra despertó con la sensación de calidez y músculos firmes bajo sus dedos. Chase. Por un fugaz instante, se permitió existir en ese momento, el ritmo constante de su respiración, el suave murmullo de la ciudad en el exterior, la forma en que su brazo la rodeaba incluso en sueños. Se sentía peligrosamente cercano a algo real. Pero la realidad era cruel. Deslizándose con cuidado fuera de la cama, recogió su ropa y se dirigió al baño, cerrando la puerta en silencio tras ella. Se miró en el espejo. Miró a la mujer que acababa de cometer el mayor error de su vida. Porque en el momento en que se permitió caer, en el instante en que se dejó creer que esto podía ser algo más que un juego, ya había perdido. Chase Parker no era un hombre que perdiera. Y cuando descubriera lo que ella sabía,
No tenía dudas de que se aseguraría de que lamentara haber entrado en su mundo. Alexandra intentó actuar con normalidad. Fue al trabajo, asistió a reuniones, interpretó su papel con la misma agudeza y confianza inquebrantable que le habían ganado el respeto de Chase. Pero sintió el cambio. La forma en que Chase la miraba, como su mirada se demoraba en ella, como si buscara algo que no se decía en voz alta. Sabía que algo estaba mal. Y no tardó en descubrirlo. La confrontación llegó tarde una noche, en su oficina. La ciudad se extendía bajo ellos, luces titilando contra la oscuridad, pero el ambiente en la sala estaba lejos de ser pacífico. Chase estaba detrás de su escritorio, un documento legal en sus manos, el testamento de su padre. La sangre de Alexandra se heló. Dime que esto es una broma, su voz era escalofriantemente tranquila. Su garganta se cerró. ¿Dónde conseguiste eso? Chase soltó una risa seca, carente de humor. ¿Esa es tu primera pregunta? Dio un paso más cerca, el papel arrugándose en su puño. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto? Tragó con fuerza. Chase. ¿Cuánto? Silencio. Y eso fue respuesta suficiente. Su mandíbula se tensó, un músculo latiendo bajo el filo afilado de su pómulo. Nunca pensaste decírmelo. Sus manos se cerraron en puños. Estaba protegiéndote. Los ojos de Chase destellaron. ¿Protegiéndome? Bufó. No, Carter. Me estabas manipulando. Las palabras la golpearon como una bofetada, su respiración entrecortándose. Eso no es cierto. ¿No lo es? Su voz ahora era letal, fría y cortante. Te quedaste ahí, noche tras noche, sabiendo perfectamente que si yo siquiera admitía que... Se detuvo bruscamente, exhalando con fuerza. Las palabras no dichas quedaron suspendidas entre ellos, pesadas y sofocantes. Si admitía que te amaba. El pecho de Alexandra dolía. Nunca quise hacerte daño. La risa de Chase fue amarga. Pues felicidades. Lo hiciste. Las paredes a su alrededor se cerraban, pero antes de que pudiera decir algo, antes de que pudiera reparar el daño ya hecho. Chase se dio la vuelta. Y esta vez, fue él quien se alejó de ella. El gala era un espectáculo de riqueza y poder, un juego intrincado de alianzas jugado bajo lámparas de araña y copas de champán. Pero Alexandra apenas registraba nada de eso. Porque al otro lado del salón, Chase estaba en el centro de todo, inalcanzable, inescrutable. Había pasado una semana desde el desastre. Una semana de silencio. Una semana preguntándose si lo había perdido para siempre. Pero entonces, él giró. Y su mirada encontró la de ella. Algo cambió en el aire, un momento suspendido entre ellos, cargado de significado. Y luego, frente a toda la junta, frente a los hombres que habían intentado controlarlo. Chase sacó un bolígrafo de su bolsillo y con deliberada firmeza, firmó la renuncia a su fortuna. Un murmullo de jadeos recorrió la sala, pero Alexandra ya había perdido el aliento. La mirada de Chase nunca vaciló mientras caminaba hacia ella, cerrando la distancia con cada paso. Y cuando la alcanzó, su voz fue firme. Sin más contratos. Sin más apuestas. Su garganta se cerró. Chase. Te elijo a ti. Sus dedos rozaron su mejilla, suaves pero inquebrantables. No el dinero. No el poder. A ti. Su corazón martilleaba. Pero... Él la silenció con un beso. Y esta vez, no se trataba de ganar. Se trataba de todo contra lo que habían luchado. De todo lo que habían perdido. Y de todo lo que acababan de encontrar. Si te gustó este vídeo, vuelve y mira otras historias emocionantes. No olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal. Que tengas un buen resto del día.